gracias a la Plataforma Guatemalteca Interuniversitaria para la Gestión de Riesgo y Desastre por esta invitación. Pues como lo menciona Carlos, hoy hablaré un poco sobre estos avances que hemos realizado hacia un sistema automatizado de detección de lares para el volcán de fuego. Y bueno, este es un proyecto que forma parte de mi doctorado en Michigan Tech y también es financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Entonces, hablemos un poco, para empezar, hablemos un poco sobre qué son los lahares. Y bueno, los lahares son un flujo similar a un flujo de lodo, un flujo de escombros, es decir, una mezcla de sedimentos, en este caso volcánicos, que fluyen bueno, sedimentos volcánicos con agua, que fluyen a altas velocidades por las laderas de los volcanes, y bueno, pueden tener capacidad destructiva muy grande. Y bueno, aquí a la derecha tenemos una imagen de la ciudad de Armero en Colombia, como fue completamente cubierta por estos flujos en 1985, después de que el volcán Nevado del Ruiz erupcionara y todos los glaciares que cubrían la montaña se derritieran y generaran o proveyesen agua para la generación de estos flujos. Y bueno, en el caso del volcán de fuego tenemos la erupción del 2018 que cubrió las barrancas que rodean el volcán de depósitos piroclásticos. En este caso tenemos la barranca Las Lajas. Y bueno, una vez que cubrimos un canal, no tenemos una ruta clara para el agua, para que el agua pueda fluir, agua de lluvia. Entonces el agua lo que hace es fluir por la superficie, comienza a arrastrar sedimentos, a incorporarlos en el flujo y se comienza a generar lahares. Y esto fue muy problemático, en especial después de la erupción del 2018, porque se comenzaron a ver lahares que fluían por la carretera, la Ruta Nacional 14, que pasa cerca de lo que era antes San Miguel de los Lotes, y que dificultó un poco los esfuerzos de rescate en esa época. Ahora, los lahares en Volcán de Fuego generan disrupción más que nada en la forma de incomunicación entre comunidades que rodean el volcán, porque, bueno, tenemos caminos vecinales que cubren o que atraviesan estos canales laharíticos y que en algún momento en el que hay un lahar, bueno, la ruta, el camino es interrumpido. Entonces las personas no tienen cómo salir a su comunidad, están muy cerca de estos canales, ¿no? Entonces nuestro objetivo es ese, disminuir ese riesgo que tienen las personas y también poder otorgar herramientas a las comunidades que les permitan saber que un lahar está a punto de ocurrir o incluso está ocurriendo en X momento y que es mejor evacuar. Bueno, este es un video que nosotros pudimos tomar de uno de los lahares que ocurren en el volcán de fuego, y este es un poco solamente para ponerlo en perspectiva, para que más o menos veamos cómo se ven estos flujos. Y bueno, tenemos algo que empieza como un flujo un poco más diluido, con muy poca energía, y que de un momento a otro, bueno, se genera un pulso de mucha más energía, como este de aquí, que tiene una capacidad erosiva muy grande, y que, bueno, río abajo para las personas que están cerca de estos canales, por ejemplo, puede ser un poco peligroso, ¿no? Y voy a hablar un poco de cómo recolectamos este video y otros datos que nos permiten tener una mejor idea de estos flujos. Y bueno, antes de llegar a eso, hay dos formas de medir lahares. En este caso tenemos los métodos directos, en medir el flujo directamente, ¿no? Entonces hay por ejemplo, este sensor de cables que literalmente funciona con cables que se ponen a través de un canal, y que una vez que ocurre un flujo de escombros o un lahar, estos cables se rompen y el circuito que estaba conectado inicialmente ya no lo está. Entonces eso genera una alerta de cuando ocurre un lahar. Sin embargo, esto es un método destructivo, entonces esto hay que volver a quitarlo o a restablecerlo una vez que ocurre un lahar. Y eso puede ser incluso peligroso acercarte mucho a un canal como este. Pero este método ha sido utilizado antes en volcanes tropicales, en especial aquellos en Indonesia. Sin embargo, hay métodos indirectos que nos permiten tener una idea mucho más clara de estos flujos,
y que no solamente nos permite saber de los flujos, sino también de las condiciones que los generan, ¿no? Entonces, esto es un video um, del equipo que tenemos. Esto es un sismómetro que estamos instalando muy cerca de la Barranca Las Lajas. Ya les voy a mostrar un mapa de dónde está la Barranca Las Lajas. Esto en el volcán de Fuego. Y bueno, la información que obtener, tener una idea de cuándo ocurre un lar, qué tan grande es el lar y qué tan largo o cuánta duración estos lares llegan a tener. Y bueno, entonces, en este caso, este es quizás uno de los mejores despliegues de monitoreo para lares en Centroamérica, el que tenemos ahora en Volcán de Fuego. Este es un proyecto que, bueno, es una colaboración, mejor dicho, entre Boise State University en Idaho, acá en Estados Unidos, Michigan Tech y también Lindsay Gume. Y nosotros nos estamos enfocando en tres barrancas específicas. Tenemos la barranca Ceniza hacia el oeste, la barranca El Jute en el centro y la barranca Las Lajas. Y tenemos un número de estaciones y formas de medir estos flujos, ¿no? Entonces tenemos 10 estaciones sísmicas en total. Las estaciones sísmicas están marcadas por círculos y cuadrados. Tenemos también 7 arreglos de infrasonido. Los sensores infrasonido lo que nos ayudan es a detectar sonidos o perturbaciones en, en la presión del aire que no pueden ser medidos con que no pueden ser detectados por el oído humano, ¿no? Pero que pueden ser aún así detectados por sensores un poco más sensibles. Entonces tenemos 7 arreglos de infrasonido en total, como el que está marcado aquí con el signo, con la cruz. Y bueno, tenemos otros antes que estaban activos, pero los hemos retirado en la Barranca Las Lajas. Asimismo, tenemos 9 estaciones de lluvia. No solamente son estaciones nuestras, sino estaciones que maneja el INSIGUME. Esas estaciones de lluvia están marcadas por los triángulos, perdón, por los cuadrados y también los círculos. Los cuadrados son estaciones sismológicas que también tienen estaciones climáticas. Am, y bueno, los círculos son netamente estaciones climáticas o estaciones de lluvia. Y bueno, esto nos ayuda a entender mucho mejor, caracterizar la fuente de agua que es necesaria para estos flujos. Sin embargo, no es suficiente y ya vamos a hablar un poco sobre qué estamos haciendo para poder mejorar la caracterización de la precipitación en la región. Asimismo, tenemos 3 puntos en las lajas donde hemos instalado cámaras, o donde habíamos instalado cámaras. Ya las cámaras ya no se encuentran allí y ellas nos permiten tener una mejor idea sobre las propiedades físicas e hidráulicas de estos flujos. Asimismo, solamente también nos sirven para verificar que lo que estamos viendo en el registro sísmico, que parece un lar, definitivamente lo es, ¿no? Y finalmente tenemos sondeos de drones. Utilizamos drones que volamos a través de las barrancas, que toman varias fotos, que luego las unimos en modelos tridimensionales. Entonces generamos modelos de terreno para poder ver cuáles son los cambios que ocurren en una barranca en uno de estos canales, antes y después de un lar o de algunos lares o de la temporada de lluvia, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos llegar a obtener resultados como este. Este es solo es un ejemplo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Tenemos en el primer panel las vibraciones que ocurren en el suelo debido a los lagares. Los lagares, como son un flujo muy grande y masivo, generan estas vibraciones que son transmitidas a través del suelo y que son detectadas por nuestros sismómetros. Entonces, tenemos todas esas vibraciones medidas y que nos permiten generar un catálogo de esos lagares. Y asimismo, como en el caso de vibraciones o de ondas sísmicas, estamos hablando de ondas, de varias ondas sumadas, ¿no? Entonces queremos ver cuál es el contenido de frecuencias que ocurre o que está presente en estas ondas, ¿no? Y eso es importante porque nos permite conocer el contenido de sedimentos que está presente en estos flujos. Entonces, cuando tenemos una activación de un rango grande de frecuencias, quiere decir que estamos teniendo una cantidad de sedimentos más grandes que aquellos flujos que solamente activan las frecuencias más altas, como vemos en esta zona. De hecho, voy a reproducir este video porque también lo que vemos aquí abajo, el periodograma, es prácticamente lo mismo que tenemos en nuestro programa, solamente que por cada ventana de tiempo en la que se está moviendo este tick de color púrpura.
Y, y bueno, abajo tenemos y también la curva naranja está relacionada con lo que estamos viendo aquí abajo. Lo que estamos viendo ahí es las distribuciones de las amplitudes que están generando estas ondas sísmicas. Y esto es útil porque también nos permite tener una idea mucho más clara de cuándo hay un cambio entre el sonido de fondo que ocurre antes de un ladar o que está siempre ocurriendo y cuando la señal de un ladar está arribando, ¿no? Entonces, estas son nociones importantes que nos permiten tener una mejor idea. Y bueno, de los ladares y las características físicas de los mismos. Y lo que vemos aquí es una relación de todas esas visualizaciones de los datos que tenemos con lo que vemos en video, ¿no? Que nos es muy útil porque, bueno, de esta forma verificamos que lo que estamos viendo es cercano a lo que estábamos estimando, ¿no? Am, y bueno, esa es una forma, lo que vimos anteriormente es una forma de poder decir, bueno, con estas características podemos decir que hay un ladar en este momento y podemos detectarlo automáticamente. Sin embargo, podemos utilizar métodos más simples y efectivos, como lo que se conoce como el RSAM, que son los promedios normalizados de las frecuencias absolutas. Es decir, cuando tenemos una, una onda como esta, que ha sido medida por nuestros sismómetros, lo que hacemos es sacar promedios. En estos casos utilizamos 15 minutos, cada 15 minutos utilizamos promedios y tomamos los valores absolutos de esas ondas, ¿no? Y con eso podemos generar lo que en inglés se conoce como trigger, que es como un disparo, por así decirlo, que nos permite decir, bueno, en este momento estábamos hablando de algo que parece un ladar, y bueno, si llegamos a este momento, a algo que parece un ladar, vamos a ir hacia atrás en el tiempo para poder o verificar en qué momento ese ladar ha iniciado, ¿no? Y bueno, eso es algo que hemos podido incluso poner en una web y que queremos seguir desarrollando para poder utilizarlo como un sistema de detección automática. Entonces la forma en que eso funciona es, utilizamos las condiciones que nos permite, que tenemos condiciones de partida por cada estación, es decir, sabemos que en esta estación los lagares tienen este tamaño por lo general, o tienen, o hay una señal de fondo, un ruido de fondo que es de ciertos valores. Entonces eso lo incluimos en nuestro programa. El programa lee los datos sísmicos de aquella estación y, utilizando el método que señalé anteriormente, am, señala si existen las condiciones para un ladar o lo que está midiendo en ese momento está relacionado a un ladar. Si no es así, el programa seguirá midiendo los datos cada 5 minutos, pero si en el caso de que detecte un ladar, se, lo que va a hacer es ir atrás en el tiempo y poder ubicar cuándo inició el ladar y cuándo finaliza. Entonces esa información se notifica vía Telegram, el programa, la aplicación de mensajería que es como WhatsApp, y también podemos graficar esa información y ponerla en una página web. Entonces, esto ahora es algo que estamos probando de forma interna entre Michigan Tech e INSEUME, pero esperamos que luego se pueda ser implementado para las comunidades o incluso para otras plataformas como el Conred en Guatemala. Y lo importante de esto es que este tipo de programas nos ayuda, bueno, es computacionalmente económico, mucho más que toda esta cuestión de ver cuál es la frecuencia um, más factible para un lar o ver las distribuciones de las amplitudes. También reduce la necesidad de un monitoreo manual porque no tiene que estar alguien siempre frente al computador viendo si hay un lar o no. Y utiliza herramientas informáticas que son open source, software libre, como, bueno, Telegram es algo que se puede disfrutar con la información que ellos tienen en línea, Python, que puede ser instalado en cualquier computador, y también desarrollo web, que se puede montar una web donde se puede incluir esta información que puede estar disponible para las personas que la necesiten. Y finalmente el sistema de notificaciones es accesible. Lo que hacemos es utilizar en este caso Telegram, que nos da como
lo decía, la posibilidad de tener estas notificaciones sin tener que pagar ni barreras de ese tipo, ¿no? Lo siguiente, lo que queremos hacer más adelante es no solamente tener esa información sísmica incluida en este programa, sino también poder tener información de frecuencias de una manera más efectiva y que sea computacionalmente no tan costosa. Poder también incluir datos de lluvia que nos permiten saber que bajo ciertos umbrales de lluvia se puedan generar estos lares y los valores estadísticos que había mencionado antes, ¿no? Y asimismo poder incluir componentes de Machine Learning para que el programa aprenda de sí mismo, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a seguir trabajando de a poco. También tenemos una colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de Estados Unidos para poder mejorar nuestra caracterización de la lluvia en Guatemala utilizando radares, o en este caso específico de volcán de fuego. Pero esto es un poco el resumen de lo que hemos estado trabajando para este sistema de notificación automática. Y bueno, quería agradecer a las personas que nos han ayudado muchísimo en este proyecto, gente de Michigan Tech, de Boise State, de la Universidad Mariano Galvez, del INSIUME y de Conred. Muchas gracias.